¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Enrique Carrera Hernández. Soy integrante del equipo número 2 del tema Fenómenos transitorios y medios de control. A mí me tocó explicarles el ejemplo de este tema y el ejemplo que vamos a analizar es el de una conducción simple de acero con fuerte desnivel en su final. Bueno, ahora vamos a comenzar con el análisis del ejercicio. Vamos a tener los datos de la tubería. El perfil topográfico de la tubería se presenta en la ilustración 4.1, que más adelante les voy a presentar. Los datos de la tubería van a ser una tubería de acero tipo ASTM A53 grado B, con un diámetro exterior de 0.4598 metros o 18 pulgadas, con un espesor de pared de 7.9248 por 10 metros o 0.312 pulgadas y un diámetro interior de 0.4414 metros. También vamos a considerar los datos de la planta de bombeo. En estos datos vamos a tener 5 bombas verticales tipo American Turbine 12M70 con 11 tazones. Vamos a tener una velocidad de 1760 revoluciones sobre minuto. También vamos a tener que de las 5 bombas totales van a operar 4 y una se va a quedar de reserva. También vamos a considerar el nivel de operación del cárcamo, y este va a variar entre 1752.05 metros sobre el nivel del mar y 1754.24 metros sobre el nivel del mar. También se va a considerar que la conducción de descarga en una planta de tratamiento va a ser con una elevación de la descarga igual a 1924.20 metros sobre el nivel del mar. Y asimismo vamos a tener un gasto de diseño, el cual va a ser de 180 litros sobre segundos. Anteriormente les mencioné que les iba yo a presentar más adelante los datos del perfil topográfico de la tubería, y estos datos los encontramos en la siguiente gráfica. Aquí se van a considerar los cadenamientos, y estos van a ser en metros, y también se van a considerar las elevaciones, las cuales se van a representar en metros sobre el nivel del mar. Ahora, después de haber analizado los datos de este ejemplo, vamos a analizar primero la resistencia contra sobrepresiones, y se va a considerar que para el cálculo de la resistencia a presiones internas se va a utilizar la siguiente expresión, la cual fue tomada de los datos que proporciona el fabricante de la tubería. Y vamos a tener que T es igual a P por D sobre 2 veces S, donde vamos a tener que T es el espesor de tubería y va a ser en pulgadas, P es la presión de trabajo y va a ser en unidades de PSI, D es el diámetro exterior en pulgadas y S va a ser el esfuerzo permisible, el cual se va a representar en unidades de PSI. Ahora tenemos que para una tubería de acero ASTM A53 grado B, el valor de S o esfuerzo permisible va a ser de 17.500 libras por pulgada cuadrada o 120.66 megapascales. Tenemos la expresión T es igual a P por D sobre 2S que mencioné anteriormente, y ahora lo que vamos a buscar es obtener la presión de trabajo. Entonces, de la expresión anterior se despeja la presión de trabajo y obtenemos que la presión de trabajo va a ser igual a 2 veces el esfuerzo permisible por T, que es el espesor de la tubería. Esto sobre D, que es el diámetro exterior. Y entonces, sustituyendo la fórmula anterior, tenemos que P es igual a 2 por 17.500 por 0.312, esto sobre 18, obtenemos que P es igual a 606.67 libra por pulgada cuadrada. O también tenemos que P es igual a 42.66 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O asimismo tenemos que P es igual a 4.184 megapascales. Y entonces, después de haber obtenido la presión de trabajo, tenemos que, según la información proporcionada por los proyectistas de la conducción, se tiene pensado usar en la línea de conducción válvulas con una resistencia de 2.491 megapascales o 25.4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora vamos a ver la resistencia contra presiones negativas. Esta se va a obtener por medio de la siguiente ecuación. Tenemos que PSR es
es igual a 2 veces el módulo de elasticidad del material del tubo sobre 1 menos el coeficiente de Poisson elevado al cuadrado, todo esto multiplicado por el espesor de pared sobre el diámetro exterior elevado al cubo. Para poder aplicar la fórmula anteriormente mencionada, tenemos que dependiendo del material, los datos como el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson se van a obtener de la siguiente tabla. Como estamos utilizando un material de acero, vamos a tener que el módulo de elasticidad, su valor va a ser de 2030 kilogramos sobre centímetro cuadrado, esto por 10 a la menos 3, y el coeficiente de Poisson va a ser de 0.30. Ahora, después de haber tomado los datos de la tabla anterior, sustituyendo los datos en la ecuación, obtenemos que la resistencia contra la presión negativa es igual a 2 por 2.030.000, esto sobre 1 menos 0.3 elevado al cuadrado, todo esto por 0.0079248 sobre 0.4598 elevado al cubo, y obtenemos que PCR es igual a 22.84 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o también PCR es igual a 2.24 megapascales. Ahora vamos a analizar la resistencia de las válvulas de aire y otros accesorios. Tenemos que, según la información proporcionada por los proyectistas de la conducción, se tiene pensado usar en la línea de conducción válvulas con una resistencia de 2.491 megapascales o 25.4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora vamos a hacer el análisis de flujo permanente. Dándole continuación al análisis del ejercicio, tenemos que con el objeto de simplificar la introducción de datos, se seleccionaron 9 nodos y 8 tramos. También tenemos que el primer nodo corresponde a la planta de bombeo y el último a la descarga libre en la planta de tratamiento. Y también tenemos que respecto a los tramos se tienen 8 de tubería de acero al carbón clase ASTM A53 grado B y con un diámetro interior respectivamente de 0.4414 metros. También se deben de considerar alternativas de cálculo. Para ello vamos a considerar tres. La primera, considerando el nivel máximo en el cárcamo de la estación de bombeo, es decir, 1754.24 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que un cárcamo es un almacén de agua. La segunda, considerando el nivel mínimo en el mismo cárcamo, es decir, 1752.05 metros sobre el nivel del mar. Y el tercero, en este se consideró una descarga libre al final de la conducción, como aparece en los planos del proyecto. Aquí se presentan los gastos obtenidos de las simulaciones para los dos niveles considerados. Estos gastos son ligeramente superiores al gasto de diseño, que es de 180 litros sobre segundo. Como observamos anteriormente en la diapositiva anterior, vimos que el nivel en el cárcamo y el nivel en la descarga son los mismos que se presentan en esta tabla. Entonces debemos de considerar el gasto en la conducción. Como podemos observar, el valor de 203.91 y 200.94 son ligeramente superiores a los 180 litros sobre segundo. Entonces tenemos que en la simulación del paro de la bomba se tomará el gasto correspondiente al nivel máximo en el cárcamo de 1754.24 metros, es decir, vamos a tomar el valor de 203.91 litros sobre segundo. En la siguiente tabla se muestran los datos para los nodos. Como observamos anteriormente, vimos que tenemos un cárcamo y también tenemos una estación de bombeo. Entonces su cota va a ser de 1756.47 y su nivel de agua va a ser de 1754.24. También tenemos los datos para la estación de bombeo. Aquí consideramos que cuatro bombas iban a estar en operación y una de reserva. Entonces tenemos la cantidad de bombas que son 4. Pérdidas de carga en la estación de bombeo en metros va a ser de 1. El gasto correspondiente a las pérdidas anteriores en litros sobre segundo va a ser de 180. Y la cota del nivel de agua en la toma en metros va a ser de 1754.24 metros. Y en esta tabla se encuentra la curva característica de la bomba. Como podemos observar, encontramos el gasto, que son los litros sobre segundo, H, que es la altura en metros,
y la eficiencia, que va a ser en el porcentaje. Cada uno de estos corresponde a los datos obtenidos de acuerdo a la simulación para el análisis del ejercicio. Aquí se tienen los datos para los tramos de la conducción, los cuales se representan en la siguiente tabla. Como podemos observar, se encuentran los tramos y estos van desde el 1 hasta el 8. También se consideran los nodos de inicio y los nodos de final. Podemos observar que para el tramo 1 tenemos que va desde el nodo del cárcamo hasta el nodo número 2. Y para el tramo 2 tenemos que va desde el nodo 2 hasta el nodo 3 y así sucesivamente para los siguientes tramos hasta llegar al tramo 8 que va desde el nodo hasta al nodo que es la planta de tratamiento. También podemos observar que se encuentra la longitud en metros y se obtuvieron los siguientes resultados. Y ya para el diámetro y la rugosidad que se representan en milímetros, se tomaron los mismos valores para todos los tramos. Aquí se van a tener los resultados del análisis en estado permanente, los cuales se representan en la siguiente gráfica. La línea café va a representar la elevación del terreno y la línea punteada azul va a representar la línea de gradiente hidráulico. Recordemos que el gradiente hidráulico va a ser la pérdida de energía que se va a experimentar por unidad de longitud recorrida. También se va a considerar el análisis de flujo transitorio. En este se calculan primero algunos datos adicionales que van a ser necesarios para el análisis transitorio. Para el cálculo del momento de inercia del grupo motor-bomba, se van a tomar de los catálogos de los fabricantes del motor, y en este se va a considerar el momento de inercia Wr al cuadrado de la bomba, que va a ser igual a 6.86 Newton por metro cuadrado o 0.70 kilogramos por metro cuadrado. También se va a tomar el momento de inercia Wr cuadrada del motor, que va a ser igual a 18.14 Newton por metro cuadrado o también 1.85 kilogramo por metro cuadrado. Y también el momento de inercia del conjunto motor-bomba, que va a ser la suma de ambos y va a ser 6.86 más 18.14, va a ser igual a 25 Newton por metro cuadrado o 2.55 kilogramos por metro cuadrado. También se va a hacer el análisis de velocidad de propagación de la onda de presión. Esta se calcula con la siguiente ecuación, donde tenemos que A es igual a A sub 0 sobre la raíz de 1 más E sub agua sobre E sub mat, esto por D sobre D, donde tenemos que A sub 0 es igual a la velocidad del sonido del agua, E sub agua es el módulo de elasticidad, E sub mat que es el módulo de elasticidad o módulo de Young del material del tubo. D es el diámetro interior del tubo y D es el espesor de la pared del tubo. Para poder llevar a cabo la aplicación de la ecuación anteriormente mencionada, también se va a considerar el módulo de elasticidad del material. Recordemos que estamos manejando un material de acero y el valor de este material se va a tomar de la siguiente tabla. Después de analizado lo anterior, procedemos a sustituir los valores en la siguiente fórmula. Y entonces tenemos que para A, o la velocidad de propagación de la onda de presión, tenemos que A va a ser igual a 144 sobre la raíz de 1 más 0.01 por 0.4414 sobre 0.0079248. Y asimismo vamos a obtener un valor para A de 1154.04 metros sobre segundo. También se va a considerar la representación de la conducción en el análisis. Para ello tenemos que en este modelo se incluyeron los puntos más representativos de la conducción y tenemos la estación de bombeo, la descarga libre al final de la conducción y 7 puntos de importante cambio dependiente del terreno. También se consideró el transitorio sin medios de control. Aquí tenemos que se comienza por simular el transitorio generado por el paro de las bombas, esto sin considerar medios de control alguno, y con válvulas de no retorno en las bombas. Esto para saber el orden de magnitud de las presiones y asimismo de las depresiones a las que estaría sujeta la conducción. En la siguiente gráfica tenemos las envolventes de presión máxima y las envolventes de presión mínima. Esto considerando cuando se
se lleva a cabo el paro de las bombas, esto sin tener en cuenta medios de control. Entonces tenemos que una presión máxima en el transitorio de 3.61 megapascales o 36.848 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Al inicio de la conducción, bajo condiciones de operación normal, la presión en este punto de la conducción es de 1.83 megapascales o 18.69 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora en la siguiente gráfica encontramos la variación irregular de la presión instantánea. Como podemos observar, la línea roja nos indica la envolvente de presión máxima, la línea verde envolvente de presión mínima, la línea punteada azul el gradiente hidráulico, la línea naranja el perfil de la conducción y la línea negra, que es esta, nos indica la presión en la conducción en el tiempo de 22.9 segundos. También se va a considerar un transitorio con cámara de aire en el inicio de la conducción. Aquí tenemos que para reducir eficazmente las sobrepresiones, la cámara de aire debe de tener un volumen suficiente y debe de ser provista de un bypass en la conexión de la cámara con la conducción. Esto para que genere ciertas pérdidas de carga cuando el agua entra en la cámara durante el transitorio. También se va a considerar el diseño de la conexión y del bypass en la cámara de aire. Recordemos que un bypass es una alternativa o respaldo en caso de existir un paro en las bombas. Entonces tenemos que en el estudio de transitorios hidráulicos, en la reducción, mostró que la mejor reducción de las sobrepresiones del transitorio se produce con K sub n es igual a 10.000 segundos cuadrados sobre metro a la quinta, donde K sub n es el factor de pérdidas de carga para el flujo de entrada hacia la cámara. Después de analizado lo anterior, procedemos a analizar lo siguiente. Entonces tenemos que las pérdidas de carga deben de ser las menores posibles. También se propone entonces una solución con un bypass en la conexión de la cámara con la conducción. También se tiene que la cámara ingresa un gasto máximo de 0.175 metros cúbicos sobre segundos y un gasto promedio de 0.058 metro cúbico sobre segundo. También se tiene que proponiendo un bypass de 3 pulgadas de diámetro o 0.0762 metros y una longitud de 3 metros, se va a aplicar la siguiente ecuación. Entonces tenemos que K sub F es igual a F por L sub B, esto sobre D sub B. Vamos a tener que 0.014 multiplicado por 3 sobre 0.0762, vamos a obtener un valor para K sub F de 0.55. Ahora tenemos que el valor obtenido anteriormente se va a emplear en la siguiente ecuación, donde tenemos que para la suma de K va a ser igual a K del codo más K de la entrada más K de la válvula más K de la salida y más K del coeficiente de pérdidas por fricción. Entonces la suma de K va a ser igual a 2 por 0.9 más 0.5 más 0.2 más 1 más 0.55. La suma de K va a ser igual a 4.05, donde K sub end es coeficiente de pérdidas en los codos. K de válvula es el coeficiente de pérdidas en la válvula de paso del bypass. K de la salida es igual al coeficiente de pérdidas en la salida del bypass a la conexión, donde K de la salida se considera igual a 1 y K sub F es el coeficiente de pérdidas por fricción por longitud en el bypass. Ahora tenemos que el área de la sección transversal del bypass va a ser representada como A sub B y entonces denotamos la siguiente fórmula. El área transversal del bypass A sub B va a ser igual a pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Sustituyendo los valores tenemos que A sub B va a ser igual a pi sobre 4 por 0.0762 elevado al cuadrado. Entonces A sub B es igual a 0.00456 metros cuadrados. Entonces, sustituyendo en la ecuación, se obtiene que el coeficiente de entrada
va a ser igual a la suma del coeficiente sobre 2 veces la gravedad por el área del bypass elevado al cuadrado. Entonces va a ser, sustituyendo los valores, va a ser igual a 4.05 sobre 2 veces 9.81 por 0.00456 elevado al cuadrado. Entonces el coeficiente de entrada va a ser igual a 9925.59 segundos al cuadrado sobre metro a la quinta. Y después de haber realizado todo el proceso del análisis de este ejercicio, tenemos que como conclusión se recomienda la instalación de un bypass en la conexión de la cámara con la conducción. Esto con las siguientes características: tener un diámetro de la conexión de 8 pulgadas o mayor, un diámetro del bypass igual a 3 pulgadas o 7.62 centímetros y una longitud del bypass de 3 metros. Las características se representan en la siguiente imagen y como podemos observar, aquí se encuentra el arreglo de la cámara de aire sobre la conducción, donde tenemos el flujo de salida, la válvula de no retorno, la cámara de aire, el flujo de entrada, la válvula de paso y las dimensiones del diámetro de 3 pulgadas y la longitud del bypass de 3 metros y asimismo el diámetro de la conexión de 8 pulgadas o mayor. Y finalmente, aquí damos por concluido el tema de fenómenos transitorios y medios de control. Y esto sería todo de mi parte y gracias por su atención.